Hola mis aventureros, hoy estaremos realizando una franela para niño manga larga. Yo la voy a estar realizando en la talla 10. Por aquí voy a estar dejando la tabla de medidas para que ustedes la realicen en su talla deseada y sigan el paso a paso. Por ejemplo, cuando yo digo un cuarto de contorno de pecho, ustedes se van a ir a la talla que ustedes desean y lo dividen en 4 y van a usar ese cuarto. Y así sucesivamente con las medidas que yo vaya dando. Comenzamos doblando el papel a la mitad. Dejamos 2 centímetros del borde del papel y trazamos una línea. Desde la línea hacia abajo vamos a marcar el talle. En mi caso es 38. Ustedes coloquen el talle de la talla que desean realizar. Escuadramos una línea. De aquí bajamos un cuarto de contorno de pecho. En mi caso da 20. Trazamos una línea. Para el cuello dividimos el contorno de cuello entre 6. La medida que nos dé la colocamos aquí y bajamos 2 centímetros para todas las tallas. Unimos. Aquí vamos a marcar mitad de ancho de espalda. Y aquí y unimos. Aquí marcamos caída de hombro, que son 3,5 para todas las tallas. Unimos al cuello. Marcamos ancho de hombro. Aquí marcamos la mitad de esta línea. Marcamos 2,5 centímetros en el vértice. Y marcamos aquí un cuarto de contorno de pecho. Unimos para formar la sisa. Aquí en la línea de talle vamos a marcar un cuarto de contorno de pecho, que en mi caso son 20, y unimos a la sisa. Medimos aquí, lo que nos dé, lo trasladamos aquí y le sumamos 2 centímetros para ruedo. Esto es para todas las tallas. Trazamos una línea, marcamos un cuarto de contorno de pecho y unimos. Aquí mismo vamos a sacar el delantero. Bajamos 2 centímetros aquí y aquí. Esto para todas las tallas. Unimos. Para el cuello delantero, en este caso vamos a estar realizando un cuello V. Vamos a medir desde la línea del delantero 13 centímetros hacia la esquina del papel. De esta manera. Trazamos una línea suave. En la mitad de esta línea vamos a salir 1 centímetro y vamos a unirlo en forma curva para que no nos quede recto, de esta manera. Recortamos la parte trasera y cargamos. Ahora marcamos aquí 0,5 centímetros y marcamos. Y recortamos la parte delantera. Así tendríamos la parte trasera y delantera. Marcamos la línea de hilo. Recuerden que esta es la posición en que se va a cortar cada pieza. Pasamos a realizar la manga. Para ello necesitaremos un papel doblado a la mitad. Dejaremos 1,5 centímetros aquí. Bajaremos la mitad de un cuarto de pecho. En mi caso el cuarto de contorno de pecho eran 20. Bajo 10 centímetros. Escuadro una línea. Medimos la sisa delantera y la sisa trasera. Sumamos ambas y lo dividimos en 2. Esa medida la vamos a llevar desde el punto del 1,5 hasta la línea. Donde nos caiga, allí marcamos un punto y trazamos una línea. Esta medida la dividimos en 4. En el primer punto vamos a salir 1 centímetro. El segundo punto lo dejamos así. En el tercer punto vamos a salir medio centímetro y a entrar medio centímetro.
Unimos de esta forma. Desde el primer punto del 1,5 pasamos por el primero, por el segundo y entramos el medio centímetro. Hacemos el mismo recorrido, pero esta vez salimos por el medio centímetro hasta el final. Marcamos el largo de la manga, que en este caso es 48 centímetros, más 2 de ruedo. Escuadramos. Para el ancho de puño lo colocamos de 12 centímetros y unimos a la sisa. Si queremos la manga un poco más holgada, podemos entrar 1 centímetro y unirlo en forma curva leve. De esta forma, recortamos, doblamos los 2 centímetros de ruedo, abrimos y quitamos la pestaña, identificamos delantero y trasero y colocamos la línea del hilo. Así tendríamos el patrón realizado. Pasaremos al corte. Aquí tenemos cortadas las piezas, tengo el sesgo, adicional corté una vista para la parte trasera, que la realicé de 12 centímetros por 7 centímetros en el hombro. Esto lo sacan con el mismo patrón de la parte trasera. Pasamos a la confección. Iniciamos colocando la vista en la parte del revés de la prenda, de esta forma. Solo pasé overlo a la orilla. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos hombro. Pasamos overlo. Una vez pasado overlo, vamos a colocar el cuello. Medimos el contorno del cuello y le dejamos 2 centímetros adicional a la tira del sesgo y vamos a colocarlo de esta forma. Trazamos una línea y buscamos la mitad. Y formamos un triángulo. Por allí cosemos. Cortamos y abrimos la costura y unimos de esta forma. Buscamos el centro de la franela y posicionamos allí el sesgo, que nos quede en todo el centro. Allí vamos a sujetar con la aguja y vamos a coser unos 4 centímetros hacia un lado. Encajamos nuevamente la aguja en el mismo punto y vamos a coser 4 centímetros hacia el otro lado. Sacamos la prenda y verificamos que nos haya quedado centrada. Una vez verificado, marcamos con un piquete en la parte de atrás de la franela. Sujetamos el sesgo a la parte trasera de la franela con un alfiler. Ahora sí cosemos alrededor. Una vez finalizado, pasamos overlo. Enfrentamos la manga derecho con derecho y cosemos. Una vez cosidas las mangas, vamos a coser los laterales. Una vez cosidos los laterales, pasaríamos a realizar el ruedo. Igualmente en los puños. Y así quedaría nuestra franela para niños. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y los espero en el próximo tutorial.